Bueno, y ahora en este segundo segmento de Resumen Latinoamericano vamos a entrevistar a nuestra compañera corresponsal de Resumen Latinoamericano en Venezuela, Valeria Fariña. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás por aquí? Queríamos un poco conversar con vos, ya que venís de Venezuela y que es un tema que recurrentemente tocamos acá en el programa. ¿Cómo estás viendo la realidad venezolana, sobre todo a partir de este decreto amenazante de Obama? ¿Cómo se vivió en las calles de Venezuela la respuesta que dio el pueblo venezolano? ¿Y cómo ves el proceso también de lo que está ocurriendo con la guerra económica? Son varios puntos que afectan hoy a Venezuela por varios flancos. Bien. Una cosa, lo del decreto y la movilización masiva contra eso, y otra, lo de la guerra económica. Para entender las dos cosas y para entender en general lo que pasa en Venezuela, tenemos que pensar que hay un proceso, es decir, que hay un proceso revolucionario bolivariano que llega luego del Caracazo, luego de la caída del muro de Berlín, que estaba destrozando a todo el movimiento socialista internacional. Llega Chávez al gobierno en una condición en que el pueblo venezolano estaba sumido en la más absoluta miseria, o sea, miseria total. La gente comía perrarina para alimentarse diariamente, que son la comida de perro, eso era lo que comía la gente. Entonces venían de una situación de miseria muy abrupta en un país petrolero que tiene el 20% de las reservas de petróleo convencional a nivel internacional, muy golpeado, muy reprimido, que también había pasado antes por una situación dictatorial y que reclama salir de lo que estaba viviendo, ¿no? Y se canaliza a través del gobierno que va a encabezar Chávez y que va a ir profundizándose y dando diferentes pasos en la medida que se va desenvolviendo el mismo proceso como vinculación, interrelación que hay entre lo que pide la masa, lo que está pidiendo el pueblo en Venezuela en esos momentos y lo que comienza a desarrollar la política del gobierno, ¿no? Entonces son dos cosas que están de la mano. Chávez y el gobierno es asediado, ¿no? En diferentes etapas que nosotros vamos viendo y el proceso se va radicalizando económicamente y socialmente. Entonces tenemos que hablar de esas dos cosas, porque nosotros estamos ahora en Argentina y a veces pensamos este tipo de procesos con la mirada del progresismo que nos toca en cada uno de nuestros países, y eso es una mirada muy sesgada y muy esquemática. No podemos mirarlo con la lupa del progresismo, nosotros tenemos que mirarlo desde otro lugar. Y en Venezuela efectivamente se avanzan, hay concesiones y no solo concesiones, hay reformas, que no es lo que estamos viviendo acá en el sur, y la gente alcanza un nivel de vida mejor, o sea, alcanza un nivel de vida digno, la gente puede comer, no hay desempleo, hay un acceso masivo a la salud, usted se enferma, va a un CDI, lo atiende a los minutos un cubano que le hace un estudio, que le da los medicamentos, luego vuelve a consultar, fisioterapias, tratamientos alternativos, todo lo que son operaciones, etc. Un cambio radical con respecto a... Un cambio radical, pero no solo a nivel de salud, no solo con el desempleo que bajó, con el nivel de criminalidad que hay allá, que había en Venezuela, que bajó muchísimo, sino también con el acceso a la cultura, con el acceso a la educación, que se masificó. No se destronan, no se tiran abajo las instituciones que ya existen, universitarias, sino que se crean otras paralelas. Por ejemplo, pensemos en todas las misiones en las que los cubanos se meten en barrios adentro, en la mitad de las montañas, a alfabetizar
a gente del pueblo, campesinos que no sabían leer, escribir y que han terminado hoy con títulos universitarios, que en realidad no estamos hablando del título, que no es eso lo que nos interesa, sino el nivel de alfabetización y de cultura que empiezan a adquirir todo el campo popular. Vos decís los cubanos y los venezolanos, ¿qué pasa con los venezolanos y las misiones? Porque eso tenemos algunas informaciones de que ha habido algunos choques por la presencia de los cubanos, o sea, eso lo ha quitado la derecha, obviamente. ¿Qué pasa con los venezolanos? ¿Se han incorporado activamente a las misiones? Los venezolanos se incorporan a las misiones y además forma parte de los planes curriculares académicos que tienen en hacer las prácticas ahí. Es decir, hay un nivel de praxis muy fuerte. Yo me quiero formar en medicina, en la LAM, y estoy en una misión trabajando todo el tiempo con los cubanos como venezolana, por ejemplo, ¿no? Estoy ahí haciendo ejercicio de la carrera que voy a ejercer, atiendo a los venezolanos que llegan, es decir, no hay una desvinculación que son solo los cubanos. Y por supuesto que los cubanos, la población los adora. Por eso cuando hubieron intentos de golpes, ¿hacia dónde fue el fascismo? Fueron a los CDI, que son los centros de defensa integral, son centros de defensa integral donde son los centros de salud donde están atendiendo a los cubanos 24 horas del día, en el que uno llega y se atiende sin nada, sin papel, sin pagar nada. Fueron ahí, tiraron cócteles, todos los fascistas hacia los CDI, o sea, van hacia los servicios que atienden a la población. Entonces, es importante esta serie de conquistas que hay a nivel económico y social, porque son conquistas, no son solo concesiones, no podemos verlas solo desde ahí, a nivel educativo, a nivel cultural, en la salud, en el bienestar general de la población. Y de otro lado, además de eso, que es lo más material, lo cotidiano que vive la gente, está como el proceso se fue radicalizando y profundizando, en la medida que también la masa lo iba pidiendo. Esto no es un ejercicio solo de gobierno o era solo de Chávez y ahora de Maduro, ¿no? Es un complemento de cosas. La gente se aproximó mucho más a levantar, en un momento ya definido, las banderas del socialismo. Y empieza este tema del socialismo del siglo XXI. La gente habla de socialismo, la gente identifica el socialismo con el bienestar de la población, es decir, de dejar de estar en la situación sumida, en la miseria en la que estaban, a poder no solo acceder a la comida, sino gozar de la cultura, los bienes materiales que existen tanto en Cuba como existieron en otros procesos revolucionarios. Entonces hay una asociación de la idea del socialismo al bienestar y además el proceso políticamente a reivindicarse dentro del socialismo, lo cual lo diferencia de todos los progresismos que hay en la región, que hablan de un capitalismo más humano, de la imposibilidad del socialismo, etcétera, etcétera. Además de diferenciarse de eso, permitió que muchos movimientos políticos, que muchos partidos de izquierda del continente entero se afianzaran, se moralizaran y apostaran nuevamente a construir una sociedad socialista, ¿sí? que volviera a ponerse el tema sobre la mesa, después que veníamos absolutamente derrocados con la caída de la Unión Soviética, en lo que todo parecía ya imposible, no podemos hablar de socialismo, no. Ahora se pone otra vez sobre la mesa y se difunde, o sea, no es una cuestión de idea, esto no es una idea, o sea, hay una fuerza material atrás muy fuerte, que es la de los movimientos, que es la del pueblo organizado, que se irradia y que va y viene de otros países hacia Venezuela. Se da esa confluencia. Por eso es importante para el imperialismo, para los yanquis, golpear a Venezuela. Es un golpe, en principio, por todos los avances que se han tenido a nivel económico-sociales, que eso se los ha permitido tener al petróleo dentro de la órbita estatal, además del crecimiento del capitalismo que hubo en estos años, que ahora, como vemos, estamos entrando ya en un ciclo más de depresión y de crisis, con estos ciclos que se están acortando cada vez más, sino además de que les molesta, les jode políticamente que este proceso irradie hacia el resto de América Latina. Y ha irradiado, no solo en la idea, sino en la conformación de determinados organismos internacionales
que corren por izquierda a muchas otras posiciones mucho más entreguistas y alientan la lucha de los pueblos. ¿Contra quién? Contra el imperialismo. Una y otra vez contra el imperialismo que quiere desangrar a Venezuela, que quiere desangrar a Latinoamérica en general y que viene hacia la recolonización. No es que no estaban, vienen hacia la recolonización de América Latina porque necesitan que sea el patio trasero nuevamente para administrar la crisis sobre la que están montados. ¿Querías preguntarle algo? Sí, una aclaración primero. Creo que Bolivia, con su movimiento al socialismo, el MAS, también está planteando la bandera socialista, además de Venezuela. A diferencia, sí, como decías vos, del resto de los países llamados progresistas. Dos preguntas más bien de fondo. Una, ¿cuál crees vos que es el elemento central positivo de esta experiencia del socialismo del siglo XXI en Venezuela? Y segundo, ¿cuál es su déficit mayor en estos años? Y una muy puntual, los egresados de las escuelas de medicina de la CELAM en Venezuela, los venezolanos, ¿qué están haciendo hoy en día? Bien, una específico con respecto a los egresados de la LAM. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Dónde se insertan? Exacto. Se insertan en los hospitales públicos. Hay muchos convenios que hacen estudiantes de posgrados y doctorados hacia Rusia, hacia China, muchísimo, hacia Cuba, hace un montón, hacia Ecuador, hacia Bolivia. Van a especializarse a otros países y siguen trabajando en la órbita estatal. O sea, ha crecido muchísimo el número de médicos que hay en Venezuela. Es impresionante, es impresionante. Eso con respecto a lo de los estudiantes que vos preguntabas. Y en cuanto a lo positivo y las deficiencias que uno puede ver del proceso, lo importante creo que es eso, que ver a Venezuela como un proceso, es decir, es algo que está en curso, es algo que está en movimiento. Hay muchas contradicciones que se están desarrollando, hay muchos matices, muchos elementos puestos en juego. Digo esto porque es algo que uno no puede evaluarlo por separado, es decir, bueno, esto es una parte y se terminó y lo evalúo desde acá. No, es un proceso todo que está teniendo curso desde hace muchísimos años, ¿sí? No es algo que empieza ahora. Y que además retoma el ideal bolivariano, como lo hizo la Revolución Cubana, tomando al ideario martiano. Entonces, es original, es una doctrina original que está enclavada en las raíces históricas más profundas de resistencia y de sometimiento del pueblo bolivariano, nada más y nada menos que eso. Si pensamos que es un proceso y pudimos ver las ventajas que ha tenido la liberación nacional en Venezuela, también podemos advertir que hubo cierto estancamiento. Lo que tenemos que saber es por qué hay cierto estancamiento. En parte porque el crecimiento económico a nivel internacional se cortó, entramos en otro ciclo del capitalismo. Pero además de eso, porque se indujo el precio del petróleo a la baja. O sea, es una inducción política que se hizo, que ahora está a 40 y pico de dólares cuando estaba a 100 y pico. Eso impacta muchísimo en una economía rentista y dependiente. Entonces, es un proceso en el que hay que avanzar, y avanzar en estos momentos es profundizar el proceso, y es el camino que está planteando el sistema a nivel internacional. Los yanquis se vienen con todo, avanzan, es una arremetida tremenda que están haciendo hace años hacia la región. No dejan mucha alternativa. Eso sumado y forma parte de la crisis a la que viene cayendo el capitalismo, que es una crisis internacional, financiera, y es una crisis del mundo, es una crisis climática, es una crisis geográfica, es una crisis de debacle. Todos los días además vivimos en guerra, mentira que no vivimos en guerra, matan todos los días una persona, el imperialismo está en Siria, en Libia, en Irak, que tiene más de 70 bases en Latinoamérica, ahora puso otra en Honduras, hay ejercicios militares, entrenamiento. Es decir, un avance muy fuerte que los tipos están advirtiendo que están débiles, no están avanzando porque tienen toda la fuerza del universo. Tienen ahora conflictos en su propio país, con toque de queda. Es decir, están tirando manotazos de ahogado para todos lados. Y entonces nosotros tenemos que
afrontar el proceso que se está viviendo en Venezuela, reafirmarlo, ser absolutamente optimistas con lo que está pasando para profundizarlo. Si el imperialismo no nos deja más camino, ahora pone un decreto que no es una retórica ni es una verborragia para atemorizar, es una realidad. Están consumando un hecho de que están penetrando ahí. O sea, hay grupos de paramilitares, está la frontera, esto es un conflicto también hacia Colombia porque necesitan los recursos energéticos, necesitan el petróleo, necesitan desangrar a Latinoamérica. Entonces el proceso tiene que avanzar en la medida que se defiende. Está avanzando, avanza en la medida que se defiende, porque si el proceso no se defiende, se estanca y se pierde, pero si se defiende, se profundiza. ¿Con qué cosa? Bueno, por ejemplo, hay que pensar en la nacionalización del comercio, hay que pensar en la eliminación del IVA a la población y ponerle el IVA a todos los importadores, es decir, medidas de carácter popular, antiimperialista, que abran otras mediaciones para la política revolucionaria. Sobre eso tenemos que pensar los revolucionarios en todo el continente. Y optimismo, un optimismo radical, porque si el sistema va a la barbarie, nosotros vamos al socialismo. Eso depende de nosotros, no nos van a regalar el socialismo a ellos. Van a reventar al mundo si pueden antes de que nosotros hagamos el socialismo. Bueno, no tenemos muchas más opciones. O sea, la debacle mundial es fuertísima y lo que está poniendo en jaque es a la humanidad entera, cosa que viene advirtiendo Fidel Castro hace muchísimos años y que nosotros debemos considerar radicalmente y con firmeza y convicción para que los procesos avancen, se profundicen y nos liberemos de los yanquis en toda Latinoamérica. Hay un dato que me interesa que puntualices, es la cotidianeidad. O sea, ¿qué pasa con esta guerra económica en lo cotidiano? Que no es poca cosa, que provoca desabastecimiento. Vos nos contabas fuera de micrófono las cosas que le faltan a la población, no a los barrios residenciales del este, sino a la población más humilde y más chavista, además. ¿Cómo ves cuánto aguante puede tener una población que está sufriendo ese asedio? Lo que se sufre diariamente es el desabastecimiento, que es el acaparamiento. ¿Sí? Los productos se están acaparando, llegan pero se acaparan. Entonces hay colas larguísimas de gente intentando comprar papel higiénico, intentando comprar toallas, intentando comprar harina pan. Es decir, los productos básicos los están desapareciendo, tal cual pasó en el proceso chileno. No estamos diciendo que es el mismo proceso, sino parte de lo que pasaba allí. A eso se le acompaña la inflación tremenda que hay, una inflación inducida, y se le acompaña la baja del barril del petróleo, como dijimos, de los precios, que impacta muy duramente en la población. Entonces, cotidianamente se sufre eso muchísimo, pero la gente te dice en la calle, cuando uno conversa, cuando va a las comunas, cuando va a los centros juveniles de mujeres, etcétera, que se tiene que terminar ya esa situación, que se necesita terminar con la delincuencia absoluta, que los yanquis no pueden pisar ahí, que se tienen que ir los monopolios de ese país, te lo dice la gente, y que es necesario, en definitiva lo que están diciendo es que es necesario profundizar las medidas, radicalizar para... Radicalizar, dice. Bien, sí, lo que la gente pide en definitiva es que se radicalice, no lo están diciendo en esos términos, pero si yo no tengo para comer porque me están acaparando los productos y tengo la plata para comprar, lo que están diciendo es que vayan los productos a los anaqueles. Entonces, se sufre desde ahí, pero además desestabilizaciones permanentes, con paramilitares, con robos, con inseguridades generadas, con represiones selectivas. Es decir, no es solo lo económico. Lo económico forma parte de la lucha de clases general que hay en Venezuela y en todo el mundo. Entonces, son diferentes tácticas que están conducidas hacia un mismo lugar, que es desgastar al gobierno y que se caiga por su propio peso. Están intentando hacer eso.
Muchísimas gracias, De nada. Valeria. Valeria, vuelvo a repetir, es corresponsal de Resumen Latinoamericano allí, edita el periódico en Venezuela y obviamente está muy empapada de todo lo que está sucediendo con la revolución bolivariana. Bueno, vamos a cerrar el Resumen Latinoamericano de esta semana con un homenaje. Esta pasada semana falleció una querida compañera, entrañable, educadora popular, una mujer de más de 90 años, Berta Rosenborcel. Ella fue educadora en Cuba en 1961, acompañando la campaña de alfabetización masiva que hizo la Revolución Cubana. Y nosotros tuvimos la suerte de conocerla. El Resumen Latinoamericano filmó con ella un documental donde cuenta toda esa experiencia. Y bueno, queríamos dedicárselo a esta compañera que seguramente seguirá luchando de otras latitudes y despedirla con una hasta victoria siempre, porque realmente Berta es una comunista ejemplar, una militante revolucionaria que dejó toda su vida en el campo de la educación y en el campo del trabajo con los más humildes, y allí está en este videíto, este fragmento que van a ver, parte de lo que ella significó para el pueblo cubano al que fue a ayudar en ese momento. Vamos a proceder a izar la bandera con la que el pueblo de Cuba proclama ante el mundo que Cuba es ya territorio libre de analfabetismo. Esta victoria extraordinaria, ganada por nuestro pueblo en medio de bloqueos y de agresiones, eso es socialismo. Fuimos en una misión internacionalista. Fuimos 5 maestros, de los cuales yo quedo la única. No porque sea la menor de todas, pero bueno, la vida no pregunta los años, la muerte menos. Y fuimos designados por el Partido Comunista como para dar el apoyo y la, digamos así, y la solidaridad a la reciente Revolución Cubana. Yo quiero decir que fuimos privilegiados y también fuimos honrados, porque trabajar en un proceso revolucionario recién emprendido, que empezaba el 3er año, solamente que yo conozco la revolución esta. ¿Por qué? Porque cuando es derrotado el dictador Fulgencio Batista, los más ignorantes estaban en el campo y en las periferias, igual que en cualquier país del mundo. Eran muy campesinos. Y entonces la herencia de Batista era sobre 7 millones de habitantes que tenía Cuba, más de 1 millón eran analfabetos. Que no se quede nadie sin aprender. El hecho humano que el hombre aprenda, salir, digamos, de la oscuridad para poder tener conocimiento. No fue fácil, ¿por qué? Imagínense, el primer año fue un año político y para poder hacer en el campo la alfabetización, es lo que yo siempre digo, tienen que haber en cualquier país condiciones sociales. Entonces ellos en el 2.º año hicieron la reforma agraria, de manera que el campesino, que si se enteró todavía no se enteró de la revolución, sabía que estaba seguro, tenía su tierra,
Que no se quede nadie sin aprender. Todo fue voluntario a estas cosas de la alfabetización. Entonces se hizo un llamado. ¿Quiénes estarían de acuerdo? Pero además, ¿quiénes eran necesarios? Entonces se interrumpieron las clases, se suspendieron. ¿Para qué? Para que los maestros estuvieran en condiciones también de dar su aporte. Después estaban Patria o Muerte, que eran los obreros que iban a los lugares muy montañosos con montes, además muy de sierras con monte, y había muchos populares, porque el pensamiento que rigió esta alfabetización fue de José Martí, cuyo, además, pensamiento pedagógico está en la educación de Cuba, igual que parte del marxismo. Y había muchos populares, porque decía, el que sabe enseña, el que no sabe aprende. Los jóvenes de la media, de la básica media, los iban a mandar al campo. Estos chicos pertenecían a las brigadas Conrado Benítez. Los reunió Fidel en Varadero para darle las explicaciones de cómo iba a ser su trabajo y les dijo, ustedes van a aprender más de lo que van a enseñar, lo cual es verdad, porque esos jovencitos volvieron personas adultas con el conocimiento, lo que significa el desarrollo de una revolución. Con Tatiana fuimos a Guira de Melena. ¿Y qué es lo primero que nos dieron? Que recuperáramos a aquellos que se negaban a alfabetizarse. Encontrar el por qué no querían alfabetizarse. Entonces fuimos a esos bohíos que estaban en la periferia. Y mi alumna, que fue Manuela Álvarez, tenía como 50 o 52 años, Manuela. La hija estaba en el campo. No me quería decir por qué no se quería alfabetizar. Y entonces yo como que me enojé y le dije, mira, Manuela, ¿usted me puede decir cuál es el motivo por el que no quiere alfabetizarse? Yo no vengo 10.000 kilómetros de la Argentina acá para que usted no me quiere dar el motivo. Y entonces dice Manuela, es que no veo bien coños, muy españolizado el coño. Mucha gente, fue un problema el que no veo bien, no solo el de Manuela. Entonces dije, bueno, Manuela, usted va a tener que ir al gobierno municipal y pedir espejuelos, es como se dice allá. Al fin, entre esto y otro, hemos aprendido cómo los hombres en una revolución ponen todo su aporte. Hay que darles a entender para qué se hizo esa revolución. No se quede nadie sin aprender. Pero yo escribí un libro, Testimonios de una vida militante, desde el recuerdo y la emoción. Y tengo un epígrafe de Martí. Al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho que se le eduque y después en pago contribuir a la educación de los demás, que fue la campaña. Y así día tras día, a las 2 p.m., llegaba a su casa y frente a un rico café a la americana, yo me encontraba con Manuela, mi primera alumna, y ella, entre sus coños y sus esfuerzos, con 52 años, y nunca un lápiz entre sus callosas manos, aprendió a leer y escribir y también a entender por qué debía hacerlo. Lo festejamos como toda su familia. Una batalla como la que ustedes van a librar, como la que va a librar este ejército armado de lápices y de cartilla, no se ha librado nunca.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tenemos derechos, tenemos leyes profesionales porque hay sindicato. Seguimos creciendo en la organización de los trabajadores, en lucha por los derechos de los visitadores médicos de todo el país, transformando el presente y construyendo el futuro. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.